12 razones por las cuales es importante la membresía, ¿sí? Y esa es la sección C del documento. Y como les digo, antes de avanzar, tenemos que adentrarnos en esto de razones bíblicas para practicar la membresía. ¿Por qué unirme o por qué someterme a una iglesia? Aquí vemos que el hermano Lehman o Lehman está citando a otro hermano para señalar, y dijimos, bueno, hablamos de tres puntos importantes. No sé si alguien tiene por ahí el apunte que pueda estar diciendo cuáles fueron las tres primeras, solamente los encabezados. Es bíblica, la iglesia Ujú. son sus miembros y es un prerequisito para la cena del Señor. Ya, esas son las tres. Y bueno, en la última nosotros decíamos que la práctica es relativa muchas veces de acuerdo a la iglesia local y los consensos que llegan a tener como corporación o los mismos ancianos de las iglesias locales. Nosotros como corporación tenemos ciertos acuerdos que se toman en la convención, entendiendo que la convención es la representación de todas las iglesias locales por sus pastores y ancianos, y ahí donde se toman muchas decisiones doctrinales y prácticas. Entonces, asimismo pasa en la iglesia de Mark Dever, donde eh, piensan que es prerequisito para tomar la cena del Señor. Ellos todavía siguen con la insistencia de el bautismo es igual a la membresía y los preparan así. Nosotros hubo un tiempo que se tenía pensado así, otros hermanos y pastores han tomado una decisión diferente a eso, pero el asunto es que, que por sanidad en algunas ocasiones se ha buscado distinguir entre el bautismo y la membresía. ¿Por qué? Porque quizás no se tenía esa preparación consciente de que si vamos a preparar a alguien para bautismo, se tiene que hacer con la intención también de que sea nuestro miembro, como congregación, más que como corporación. Entonces, llegamos después de esos puntos a la cuarta razón por qué la membresía es importante. Es la manera de representar oficialmente a Jesús. Dice, la membresía es la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del reino de Cristo y por tanto un representante identificado de Jesús ante las naciones. Deberías desear que tu representación esté autorizada, además, muy estrechamente relacionado con esto, refiriéndose a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el asunto. Como les decía, la membresía pasa por eso, porque la iglesia, la congregación, tiene esta autoridad para decir y distinguir entre quiénes son los discípulos de Cristo y quiénes no son discípulos de Cristo. Por eso muchas veces animamos a las personas que se dicen ser cristianas que se unen a una congregación, porque eh, prácticamente congregarse, participar activamente, someterse a la escritura, es un requisito como ser discípulo de Cristo. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones que el que ama al Señor guarda su palabra. Y su palabra dice no dejar de congregarse y someterse a sus pastores, entre otras cosas. Bien. Número 5 dice, es la manera de declarar tu más alta lealtad. Tu membresía en el equipo, la cual se hace visible cuando ondeas la bandera de la cena del Señor. Nuevamente ahí está la idea de que es importante. ¿Por qué? Porque ¿quién oficia la cena del Señor? Bueno, oficia la cena del Señor una congregación local. ¿Cómo vas a participar de la cena del Señor si no tienes un vínculo estrecho con ellos? Suena lógico, pero hay algunos que no es tan lógico. Es como si fuéramos a una casa y nosotros no somos conocidos de los dueños de esa casa y nos sentáramos a la mesa y le pidiéramos que nos den almuerzo o once o una cena. No es lógico. Entonces, es necesario también estar dispuesto a conocer el testimonio de los hermanos y también ver que este testimonio está no solamente afianzado al Señor, sino al pueblo o las personas que el Señor salvó. Entonces es un testimonio público de que tú tienes una lealtad al Señor y también a Jesús. Y por eso puedes decir, soy cristiano, y te juntas con otros cristianos. Y ahí salen otros principios como
tu comunión con la luz o tu comunión ¿con qué? O sea, si no es con la luz, es con las tinieblas. Entonces, hay que tener esa distinción. Si tenemos esta fidelidad, esta declaración de fidelidad al Señor, tenemos esta declaración de fidelidad a lo que Él amó, lo que Él salvó, y bueno, somos parte de esos, entonces también tenemos que hacerlo de manera transversal con los demás hermanos. Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación? ¿No? Bien. Oh, perdón, yo no veo. Entonces, ¿no? Levantando la manito, si escucha, ¿se escucha algo? No. Entonces, bien, avanzamos. Bien, punto 6. Punto 6 dice, es la manera de declarar, ya, se copió esto. Ahí está. 6. Es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas. Es lo que dijimos con anterioridad, con, con otros asuntos, con asuntos previos, preliminar, de que somos el cuerpo de Cristo, somos ovejas de su rebaño, somos miembros de su cuerpo, somos su esposa. Entonces, ¿cómo podemos representar todas esas ilustraciones bíblicas? Bueno, es dentro de la estructura de la misma iglesia local. Es dentro de las estructuras de la responsabilidad de rendir cuentas en la iglesia local que los cristianos viven y experimentan la correlación de su cuerpo, la plenitud espiritual de su templo, así como la seguridad, la intimidad y la identidad colectiva de su familia. Abiertamente testificas que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres parte del grupo de que Dios salvó. Entonces, visiblemente podemos encarnar, mejor dicho, encarnar estas ilustraciones que no son meras ilustraciones, sino que son verdad, son ilustraciones directas que describen una realidad. Y aquí hay algunas citas bíblicas, como estos 2:41, 8:18, y así ustedes, bueno, la van a poder ver en el documento que voy a hacer esta presentación, y otra, y otra, a ver, creo que alguien está con el teléfono abierto. Ahí está, ahí sí. Bien. Sí, seguimos. Número 7, es la manera de servir a otros cristianos. Y esto es fundamental porque ahí se evidencia el fruto del amor y cómo nosotros nos vamos cuidando. Entonces la membresía y ser miembro de una iglesia local nos ayuda a tener esta responsabilidad específica en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es parte de nuestra responsabilidad, pero no le dejamos solamente el peso de esto al término de responsabilidad, sino que tenemos que hacerlo por amor. Entonces, tenemos ahí en nuestra mente que tenemos que dar cuidado de la fe de los santos, de que no vayan a introducirse en sus mentes, en sus corazones, falsas o malas doctrinas que están tan fuertes el día de hoy en diferentes aspectos, en cuanto a cómo se organiza una iglesia, en cuanto a lo que es el Señor, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la labor social que pueda tener la iglesia, cómo un cristiano se vincula con la política, cómo es el diseño de Dios para el ser humano y la manifestación de diferentes tendencias en la misma sexualidad, etcétera. Entonces, hay mucho por lo cual nosotros tenemos que perseverar y ayudar a los otros para cuidar su fe. Entonces, ahí Judas, el medio hermano de Jesús, advertía esto y animaba a otros de la iglesia en sí para que pudiésemos hacerlo. También por el constante ánimo de perseverar en la fe, de animar a los hermanos que sigan creyendo en las santas y benditas palabras del Señor y que son ley, son autoridad y no debemos de cuestionarlas en cuanto a su fortaleza, en cuanto a sus eficacias, sino muchas veces podemos hacer preguntas para entender bien lo que el Señor estaba presentando. Entonces, la escritura habla de que la perseverancia es fruto o es evidencia de los que alcanzan y que realmente han sido salvados. Por eso muchas veces las personas se confunden en que la perseverancia es una obra que a ti te permite alcanzar la salvación. Es al revés. La perseverancia es evidencia de los que ya fueron salvados. ¿Por qué? Porque por fe son salvados. Entonces,
esa fe, esa salvación que les entrega la fe, los hace perseverar, porque son de Dios, son de Cristo. Entonces aquí también presenta la idea de que todos estamos dentro del ministerio para edificar el cuerpo de la iglesia. Entonces, es la manera que podemos servir a otros cristianos. Es una razón importante a considerar. También se vincula estrechamente con lo que dice el punto 8, que es la manera de seguir a los líderes cristianos. Vincularse a una congregación, a una membresía, someterse a la iglesia, sirve para que puedan identificarse con las doctrinas que se les está impartiendo y puedan seguir las instrucciones, las enseñanzas, el guardar la fe que los líderes están mandados a hacer. Entonces, animar a la iglesia, a los santos que hagan esto. Entonces, les sirve para realmente reconocer si algún líder, algún pastor, algún anciano, algún diácono, algún liderazgo, algún directorio realmente está representando a Cristo. Tristemente, podemos ver que hay congregaciones que están desviadas tanto sus líderes en cuanto a su enseñanza y doctrina, pero por lo mismo. Entonces, cuando tú te comprometes con una doctrina, vas a seguir a aquel que está encargado de enseñar esa enseñanza, esa doctrina. Entonces, esto sirve también para que recíprocamente el pastor pueda ver quiénes son la congregación que el Señor ha levantado en su lugar donde pueda estar ubicada y pueda tener las intenciones directas de también de pastorearles. Bien, y es lo que dice el asunto 9. El punto 9 dice: la membresía permite que a los líderes cristianos saber qué cristianos en el planeta Tierra deben de apacentar. Y aquí nos ayuda a no tener este desorden de que como a quién voy a pastorear. Y por eso hay algunos que se paran en plaza de armas y tratan de pastorear a todos los cristianos que les puedan escuchar. Y eso, si lo hacen con la escritura, probablemente alguien puede escuchar y decir, oh, es verdad lo que estaba diciendo ese hombre, pero dentro del contexto de la iglesia local se hace mucho más intenso, se hace mucho más fuerte. La iglesia y sus líderes deberían tener claridad de quiénes son o a quiénes deberían prestar atención cuando son la congregación y el liderazgo a quién deberían atender. Entonces, eso es el asunto. Apacentar tiene la idea de alimentar, guiar y cuidar. Por eso sale harta comida ahí. Bien, Ujú. hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿No? Pareciera que esto es simple, es lógico, pero eh, a veces como que no se nos ocurriría así como así. Entonces, estas razones que encontré en ese apoyo del libro La membresía es bastante bueno. Número 10 dice, posibilita la disciplina eclesial. Claro, no podemos disciplinar o corregir a alguien y que esta persona se vea realmente animada a ser corregida, si no es por representarse o identificarse con un grupo de hermanos, con un grupo de personas salvadas por el Señor que testifican el Evangelio. Entonces posibilita llamar a las personas y que estas personas se puedan verse interpeladas para llevar a cabo una disciplina eclesial para el beneficio de su vida espiritual. Es lo que les pasó a los corintios. Los corintios, Pablo les testifica a ellos que hay uno entre ellos que está llevando una vida demasiado inmoral, está haciendo un pecado y practicando un pecado que incluso ni entre los gentiles se había visto así tan fuerte. Entonces, la congregación de Corintio tenía que tomar lugar. ¿Por qué? Porque estaba entre medio de ellos. Afectaba la comunión, afectaba en el servicio público, afectaba en los lazos fraternos. Entonces, verte identificado en una iglesia local sirve para que alguien pueda venir y decir, ¿sabes qué? Quiero animarte a obedecer la palabra del Señor. Invito a animarte a que te arrepientas de tu pecado y puedas crecer en eso. Entonces, hace a la iglesia en sí una iglesia responsable, sabia y amorosa, porque la disciplina no es meramente del liderazgo, sino de la iglesia en sí, de la y la cantidad de cada uno que componen la membresía, de todos los miembros.
Porque entendemos que es un proceso. Podemos llamar a la persona afectada por el pecado y que está transgrediendo algún mandamiento del Señor y se mantiene activamente. Después podemos llamar a testigos, o si es que no quiero obedecer, después llamamos un poco más, ampliamos el número y finalmente si se mantiene en rebeldía, llamamos a toda la congregación simplemente para animarle a que se arrepiente. Si no se arrepiente, bueno, le vamos a declarar como un incrédulo. Y eso lo tiene que hacer la iglesia. Eso lo tiene que hacer la iglesia. Por eso la iglesia se vincula en la recepción de miembros, de nuevos miembros, y es lo que deberíamos empezar a practicar, de que todos deberíamos ponernos de acuerdo en ver el testimonio de un hermano y decir, sí, nosotros lo consideramos un creyente y queremos que sea participante de nuestra membresía. Entonces, estos son los términos bíblicos de la membresía. No, no estamos hablando de firmar un papel. No, estamos hablando de términos bíblicos, cómo el asunto espiritual se va vinculando con esto. Bien, 11 dice, da estructura a tu vida cristiana. Sí, coloca la afirmación individual del cristiano de obedecer y seguir a Jesús en una situación real donde la autoridad se ejerce realmente sobre nosotros. Es el programa divino, nuevamente, de la disciplina. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia está haciendo algo no porque le parece bonito, no porque le parece bueno, sino simplemente porque es la autoridad de Dios. Y con eso es suficiente a nosotros pensar de que es lo agradable, es lo bueno, es lo deleitable para la alma salvada. Entonces, de estructura. ¿Por qué? Porque debemos de honrar a la iglesia, debemos de cuidar a la iglesia, debemos de someternos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella, en su totalidad de miembros y personas que representan a esta congregación, se están sometiendo al Señor por medio de su palabra. La autoridad final y última no está solamente en decir somos la iglesia porque obedecimos a Cristo. Y por eso tenemos la autoridad de invitar a todos a que obedezcan. Si eres creyente, obedece a la palabra del Señor. Y en eso da estructura. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre pensando en cómo debería de reaccionar, obedecer, tomar decisiones de acuerdo a la escritura. ¿Cómo afectaría mis decisiones a los demás miembros? Si yo decido, por ejemplo, irme de la región metropolitana a algún lugar, eso, ¿cómo podría afectar a la congregación? Deberíamos de pensarlo. No solamente es un asunto de domingo, sino que poniendo el caso de familia, somos la familia de Dios. Eh, Cuando nos queremos ir de la casa, ¿cómo le va a afectar, poniendo en el caso cuando estamos a punto de casarnos y tenemos que emprender el vuelo y tenemos que buscar un lugar donde va a ser nuestro nido, donde vamos a formar nuestro hogar? Eso le afecta directamente a nuestra familia, le afecta directamente a nuestros padres, a nuestros hermanos o con quien vivamos. Entonces, muchas veces las decisiones se toman, quizás no me voy a ir tan lejos porque tengo que tener contacto con mi familia porque mi familia me va a necesitar. Entonces, da estructura. Es un ejemplo y es un criterio que deberíamos de tener. Bien, 12 dice, protege el testimonio e invita a las naciones. Entonces, la membresía en sí, ¿por qué es importante? Porque refleja el gobierno alternativo de Cristo a un universo que observa. Suena raro eso, pero el Señor está viendo que cómo se va desarrollando la vida bajo un gobierno, bajo gobiernos, bajo eh, un sistema de cómo funcionan las cosas en los términos terrenales, donde muchas veces los hombres son desobedientes a su voluntad, a su palabra. Entonces el Señor está diciendo que la iglesia es lo que debería reflejar a Cristo y cómo Cristo gobierna al grupo de personas. Entonces, por eso es importante manifestar las obras de amor, las obras de misericordia, por eso es importante andar en santidad, porque somos embajadores de Cristo. Muchas veces se ha citado a Spurgeon que decía que la gente no lee la Biblia, los incrédulos no leen la Biblia, leen cristianos que deberían estar manifestando las obras que expresamente se ven en la Biblia. Entonces, el gobierno de Cristo y señorío de Cristo en la vida de la congregación es una razón importante por la cual la membresía importa. Por eso
Muchas veces es importante ver cómo nosotros tratamos a las nuevas personas, nuevos creyentes que se van a estar integrando a nuestra congregación en términos más amplios, a nuestra corporación. ¿Por qué? Porque deberíamos animarles a seguir lo que creemos, y creemos que la palabra de Dios y su gracia, su espíritu es la que nos guía para obedecer al Padre, para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y manifestar que somos verdaderos discípulos de Él. Entonces aquí hay un punto, dice, para evidenciar el amor de Cristo hacia los santos, siendo testimonio para los incrédulos. Claro, es el programa divino de evangelización, tanto con lo que decimos, así como lo que manifestamos, aunque nos cueste, y esa es la meta a seguir, siempre es el desafío. Tenemos que testificar del Evangelio en el rol que nos toque cumplir, porque por sobre ese rol, nosotros somos personas redimidas por el Evangelio de Cristo. Somos hijos de Dios por la gracia vista en Cristo para salvación de nuestras almas. Entonces, en el rol que nos toque ejecutar o cumplir, debe de manifestar esto. Bien, eso es en cuanto a las 12 razones que presenta este autor, extraídas de la Biblia, algunas citadas muchas veces por diferentes eh, pastores, amigos, pero es importante mantenerlas en mente de una manera práctica en la vida de nuestras congregaciones. Hasta el momento, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? ¿No? ¿Nadie? La hermana Mari, Sí, me quedó dando vuelta una cosa que tú dijiste con los nuevos miembros. dígame. Que dices tú que la iglesia debiera acoger los nuevos miembros, deberíamos ver nosotros cuando se hace o no se hace miembro oficial, algo así lo dijiste, y Sí. me quedo dando vuelta porque la costumbre de nuestra iglesia local es que es el directorio que decide quién es miembro o no. No lo decidimos todos los miembros de la iglesia. Esa parte me gustaría que me la aclararas un poco. Sí, esa es la visión bíblica de cómo deberíamos proceder. Y de hecho, hacia esa dirección muchas congregaciones están reformulando en sus prácticas. ¿Por qué? Ya. Que los directorios están para guiar, cuidar y obviamente para eh, enseñar cuáles son los criterios que nosotros deberíamos tener en cuenta. Entonces, por lo mismo, nosotros podemos ver los casos, pero canalizarlos para que la iglesia también reconozca, porque va a ser un miembro no solamente de nosotros como directorio, sino que va a ser un miembro de toda la iglesia. Entonces, el testimonio es importante. De hecho, deberíamos tener una ceremonia no solamente en cuanto a la firma o el elemento simbólico, porque sino que también una interacción directa, es decir, si la iglesia confirma a los hermanos, y deberíamos tener asambleas previas a llamar a la recepción a estos nuevos miembros, deberíamos conversarlos como asamblea para decir, hermanos, estos son los postulantes de la membresía. ¿Cómo los ven ustedes? ¿Creen ustedes que han dado testimonios, se han podido vincular con ellos o algunos criterios así? Porque, nuevamente repito, la membresía no pasa por solamente la autoridad del directorio, que sí tiene autoridad, pero para enseñar, para guiar, para cuidar y muchas veces para poner cortafuegos en cuanto a algunas malas prácticas, pero también es importante para que la iglesia sea sabia, madura, en cuanto a decir, reconocemos a este creyente como nuevo miembro. ¿Por qué? Porque, si, nuevamente repito, se integra a la comunión de todos, no de Mm. nosotros nomás, sino que Amén. todos somos responsables de eso. Me parece súper, me parece. Gracias, hermano. De nada, hermana María, estamos para eso. Mano Pato. No, soy yo. Ah, Ivonne, Ana Ivonne. Es que me quedó una duda dando vuelta porque recién, o sea, creo que era el punto 3, que era el 4, que hablaba sobre el prerequisito para la cena del Señor y que en alguna iglesia se decidía que bastaba como con el bautismo. Pero llevándolo como a la iglesia local, o sea, me quedo dando vuelta de si en el fondo si yo soy miembro de la iglesia, estaría en, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no sé, me confundí. Por ejemplo,
cuando en la cena del Señor dicen en plena comunión con su iglesia local. Si, por ejemplo, hay un hermano que está asistiendo, pero todavía no es miembro de una iglesia, Ujú. ¿estaría como en plena comunión con su iglesia local? O sea, ¿tiene iglesia local si es que no es miembro? Esa es como mi pregunta. Sí, sí. Lo que pasa es como muchas veces otras iglesias hacen el proceso para llevar a cabo la incorporación de nuevos miembros. Algunas iglesias dilatan un poco el asunto de el bautismo y juntamente la preparación para el bautismo hacen una preparación para la nueva membresía. Entonces, la declaración pública del bautismo también va unida a una declaración pública de que nosotros como iglesia nos vinculamos con él y por eso estamos procediendo con esta ordenanza. Entonces, nosotros, por lo general, eh, hacemos una distinción diferente porque nos preocupamos en cuanto a, es la práctica que hemos estado haciendo, nos preocupamos que el hermano obedezca los nuevos pasos que tiene que dar, porque muchas veces así se explica, los nuevos pasos como creyentes a someterse a esta primera ordenanza que es el bautismo, y con él podemos disfrutar de una comunión porque está testificando abiertamente de que es un creyente. Ahora, ¿por qué muchas veces nos hemos distanciado en cuanto la corporación o algunas iglesias de la Corporación de Unión de Centros Bíblicos con el bautismo y también la incorporación como miembros de la corporación? Es producto de que muchas veces eh, se han dado malos testimonios. Entonces, podemos disfrutar de la comunión como creyente, pero también tenemos que enseñar que hay una responsabilidad importante, no solamente con la iglesia local, sino como la identificación que tú tienes con la iglesia local que representa una corporación más grande. Entonces, yo en lo particular no tengo problemas en ver que un hermano está obedeciendo al mandamiento del Señor y celebrar la cena con él, por ese criterio y por ese cuidado, porque hay algunos casos que nosotros hemos visto que experimentan o han dado malas testimonios o malos recuerdos de que han celebrado el bautismo solamente como un rito y luego no les importa la iglesia local. Yo creo que el procedimiento muchas veces ha sido un poco errado y por eso muchas veces tenemos esos casos, pero eh, no hay en la escritura muchas veces algo tajante. Lo que sí vemos en la escritura era cómo lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no demoraba mucho, sino que confesaba que era salvado por el Señor, veían agua y se bautizaban. Después, en el periodo de la iglesia de los patriarcas, los discípulos de los apóstoles, pudieron verse diferentes cosas y incluso el discípulo del bautismo, algunos, los anabaptistas, lo tuvieron como por 3 años. ¿Por qué? Porque para ellos representaba esta figura de imperio que tenía en ese entonces, de que el bautismo también te incorporaba a la ciudadanía. Entonces, el imperio romano versus los anabaptistas, que los llamaban nuevamente los anabaptistas, que las personas que en algún momento se habían bautizado se volvieran a bautizar porque nosotros entendemos que el bautismo es la confesión de que tú eres un creyente. Entonces, se demoraban un poco en ese sentido. Nosotros sería una locura pensar que son 3 años para que alguien se bautice, pero muchas veces no nos suena tan raro para la membresía. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se hace? El bautismo viene a ser un servicio para cualquier creyente y no podemos limitarlo, pero con el compromiso de que pueda llegar a ser un miembro. Eso es lo que explico de acuerdo a la realidad que hemos estado viviendo, no algo como que es tan tajante y que no podemos ir mejorando en eso, sino que es algo que se ha visto y que necesitamos avanzar en eso para alinearnos más con la escritura. Pero Walter, ¿y si un hermano ya se bautizó Ujú. y resulta de que no se ha inscrito en ninguna iglesia local, no es miembro de ninguna iglesia local, pero se bautizó? ¿Él Mm. estaría en plena comunión? Yo lo veo que no, porque no estaría, o sea, no está comprometido con ninguna iglesia. ¿Y qué pasa con ese hermano? Porque cuando tú perteneces a otra iglesia y vas de visita a una iglesia, tú puedes tomar la cena. De hecho, por ejemplo, ahora yo en la convención tomamos cena
todas las que estábamos ahí, porque todas pertenecíamos a una iglesia local y todas estábamos bautizadas. Pero si llega un hermano que no es de ninguna iglesia, pero sí está bautizado en cualquier otra iglesia, ¿ese hermano podría tomar cena? Sí, es que eso pasa muchas veces con confraternidades. Y de hecho yo lo vi cuando tuvimos unidos, habían algunos hermanos pentecostales que estaban por ahí que no habían sido bautizados por inversión, igual celebraron la Cena del Señor. Entonces para nosotros sería como, pero se dio, y dentro del contexto de nuestros unidos. ¿Por qué? Porque eran visitas y nadie estuvo atento a decir, ¿sabe qué, hermano? Nosotros creemos esto. Y cuando se anuncia de adelante, él quizás pasó por alto en su conciencia eso, Claro. pero celebró la Cena del Señor. Pero el asunto aquí es cuando bautizamos a alguien, no lo bautizamos de la noche a la mañana. Entonces vemos que ha estado perseverando juntamente con nosotros. Entonces, por más que se esté uniendo a nuestra iglesia, a participar, a asistir, eh, como, como su primera iglesia, nosotros podríamos evaluar su testimonio y por eso lo bautizamos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar un poco y ahí se nos entraba el asunto de que hay una membresía práctica de nuestra congregación y hay una membresía legal, por decirlo de alguna otra manera, y es lo que nosotros vemos en cuanto cuando se firma el libro y tenemos responsabilidades como eh, socios de una corporación. Entonces, en ese sentido, yo no tendría problema porque ha estado con nosotros, ha participado de la asistencia, ha tenido un buen testimonio y para mí prácticamente es un hermano más y prácticamente casi un miembro más. El asunto es que se nos ha ido el darles enfoque cuando estamos haciendo el curso de bautismo o la preparación para el bautismo. Eh, Creo que son instancias que debemos de ir marcando súper bien, porque no es como te bautizamos y te dejamos libre para lo que tú quieras hacer. Todavía me acuerdo que muchos hermanos pastores me dijeron, si quieres que se te vayan algunos miembros de tu iglesia o a personas de tu iglesia, bautízalas. Se bautizan y se van. Entonces, creo que eso no es correcto. No es correcto. Familia Valdés, no sé si es Roberto Sara, y después Juan José Guerrero. No, soy yo, la Sara. hermana Sara. Gloriosa. La gloriosa hermana Sara. Ah. No, yo quería hacer bueno, en realidad como que respondió todo en la misma bolsa lo que preguntó la hermana María en realidad, porque yo tenía la duda porque, como todos sabrán, de repente viene mi sobrina del norte y ha pasado que ha venido y justo calza el tema de la cena. Uh-huh. Y ella no se para por un tema de que no es, porque en la iglesia tienden a recalcar el tema de que tenemos que estar en plena comunión con nuestra iglesia local. Entonces ella queda así como, pero si se supone que yo también soy parte de la iglesia de Cristo, entonces no lo hace por respeto, por seguir las normas de nuestra iglesia. Uh-huh. Pero en ese sentido igual muchas veces he quedado así como, no va a poder tomarla porque me he encargado de que no pase lo que pasé yo, cuando yo recién llegamos con Roberto, que para nosotros era un tema que no pudiéramos tomar la cena, eran pelea, o sea, no pelea, sino que eran como largas conversaciones con usted, mi pastor, con otro personaje que hubo en un tiempo atrás, y claro, para el que no sabe es como, ¿pero por qué? Entonces, como que esa era mi duda, pero ya la aclararon y me dejaron así. Como que no la aclaraste, Walter, o sea, en ese sentido, ¿qué se hace con hermanos que vengan de otra iglesia y que puedan haberse bautizado en la otra iglesia? ¿No pueden cenar con nosotros? A no ser Si que es que sea están de por vacaciones, claro. Yo creo que sí, No, po. o sea, sí, o sea, en lo particular, normalmente esa ha sido nuestra práctica. Invitamos a la cena del Señor, pero apelamos a su conciencia, porque como no practicamos con ellos la perseverancia en la fe, debemos muchas veces, es una de las cosas que también se aconseja a los pastores, no estar desconfiando siempre de todos. ¿Por qué estaríamos desconfiando de todos? ¿Y por qué no debería creerle al hermano que me dice, no,
no, hermano, sabe que yo hago esto y esto y esto otro. ¿Por qué no debería creerlo? Yo viví esto y ¿por qué no debería creerlo? Porque si no se genera una constante desconfianza y estamos mirando o prejuiciando siempre. Entonces, sí o sí, creo que es importante el tener el cuidado. Ahora, no sé si se ha dado mucho, pero en lo particular siempre cuando hay visitas, normalmente son de hermanos que atraen a las visitas. Entonces también confiamos como miembros de Cristo que también le enseñan lo que creemos y en ese sentido para no vulnerar la comunión, porque la comunión también pasa por la doctrina que se hace visible por la práctica. Entonces yo no creo que haya problema siempre y cuando el hermano nos esté dando testimonio y se ha dado, o sea, nosotros no conocemos a todos los hermanos que vienen de otras iglesias locales que son parte de la corporación, no sabemos cómo está su vida espiritual, igual celebramos la cena del Señor cuando se daban esta instancia de unidos. Y nuevamente repito, cuando se hizo, creo que fue la ordenación de un pastor, que ya no es pastor. Sí, habían varias personas que no tenían su criterio o que no habían sido bajo el bautismo de inversión que nosotros creemos y es lo que nosotros solicitamos. Pero se dio, yo lo vi. Entonces, eso es complicado. Entonces, creo que hay que animar a los miembros, y por eso es el curso de la membresía, de que tenemos que enseñar y ser testigos de nuestra doctrina, para que las personas que cuando vengan deben de entender que debemos de someternos a la iglesia en sí, eh, para testificar de que somos miembros de Cristo, porque finalmente ella es la que reconoce muchas veces nuestro testimonio como buenos creyentes o como verdaderos discípulos de Cristo. Patito está levantando la mano. Perdón que... Sí, No. no, quería un poco como opinar acerca de esa frase que siempre se dice en la cena y que, bueno, yo repetí el domingo y que la vengo escuchando desde que tengo memoria, el tema de la plena comunión con su iglesia local. Creo que ahí está la clave, o sea, entender qué es lo que significa eso, porque obviamente hoy día, eh, bueno, las prácticas en nuestra iglesia sobre la membresía claramente han estado bastante desordenadas, pero un joven menor de edad no puede, no debería poder firmar ningún documento, a no ser de que tenga el respaldo de los papás, pero ahí en ese caso, por ejemplo, un joven que se bautizó, que no puede firmar el libro de miembro, él igual puede estar en plena comunión con su iglesia local sin la necesidad, entre comillas, en mi juicio, en mi opinión, de tener firmada su membresía. O sea, creo que el término plena comunión con su iglesia local va mucho más allá de simplemente llegar y firmar el libro de membresía. O sea, creo que ese término, y por eso a lo mejor cuando celebramos la cena en nuestra iglesia, a lo mejor tendríamos que un poco ampliar qué significa eso para que justamente personas de afuera que a lo mejor sí se bautizaron por inmersión y que tienen una relación con su iglesia pero que no están visitando por X motivo, puedan participar de la cena y se sientan con esa seguridad de que pueden participar de la cena. Así, no es plena comunión con nuestra iglesia local, sino que es con su iglesia local. Entonces, creo que en ese sentido sería bueno profundizar un poco en qué vamos a entender por esa frase, plena comunión con su iglesia local. Yo, en mi juicio, es eso. O sea, yo creo que ese va un poco más allá de simplemente la firma. O sea, creo que, como se decía antes, o sea, hay iglesias donde se bautizan, después son 3 o 2 años más para ser miembro. Hay otras iglesias donde, como la de nosotros, se bautizaban, se le entregaba el folleto y al tiro firmar. Entonces, creo que hay que, o sea, la relación que uno tiene con la iglesia local, sobre todo pensando en los jóvenes, que son los que uno podría entender por qué no están firmando el libro de membresía, porque un adulto que se le da la posibilidad de firmar el libro de membresía, que se le explicó qué significa la membresía, pero que no la firma, claro, ahí hay algo, o sea, ahí claramente pasa algo en su vida espiritual que no quiere tener el compromiso
con la iglesia local a través de esa firma. Pero en el caso de un joven, por ejemplo, creo que si el joven ha participado, si el joven ha mostrado servicio en la iglesia local, se bautizó, creo que el participar de la cena le permite porque dice en plena comunión con su iglesia local, no que sea parte del libro de membresía de nuestra iglesia. Entonces, ahí me gustaría ver cuál es la opinión que vamos a tener con respecto a esa frase, Walter. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con la membresía práctica, nuevamente repito, ¿por qué? Porque hay personas que están dentro del libro de membresía y que abiertamente son incrédulos y que han, no sé, que han dado muestra de que en su vida no han reconocido el Evangelio, que no se han arrepentido de sus pecados y que siguen viviendo una vida de acuerdo a esos criterios. Entonces, si solamente lo dejamos de acuerdo a un libro, porque estoy de acuerdo o pienso que la mayoría está pensando que no hay muchas veces una correlación tan fuerte, deberíamos aceptar si ellos llegaron un día y justamente tenemos cena y que participen de la cena del Señor. Yo no podría invitarle a celebrar la cena del Señor producto de que su vida ha sido de testimonio de que no es creyente. Y podemos pensar en varios casos que han salido de nuestra congregación y que finalmente no se evidencia. No porque firmó alguna vez le da calidad de miembro, sino porque realmente persevera como un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, está bien lo que mencionaba Patricio, y yo creo que en plena comunión con su iglesia, yo creo que tiene que ver con el testimonio de la perseverancia práctica, del sometimiento práctico que nosotros podemos ver, constantemente con lo que nosotros hacemos en la comunión en cuanto al servicio público, servicio privado, en el sentido de si nos visitamos, si oramos mutuamente, si conversamos con algún hermano para animarle, etcétera, etcétera. Entonces, eso, sí, la plena comunión con su iglesia local, yo creo que apunta para eso. Bien, no sé si alguien más tiene algo que acotar, algún comentario, alguna pregunta. ¿No? No estoy viendo, así que sí, ya. Bien. Entonces, pasamos la sesión 2 y solamente creo que lo vamos a recordar algunas cosas, vamos a ver algunas cosas. Bien, dice, ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? Y todo lo que hemos estado hablando sirve, realmente para bajarlo a la práctica es lo que vamos a estar viendo. Recordar conceptos previos fundamentales. La membresía. ¿Qué es? La membresía es un reconocimiento de lo que el creyente es cuando fue salvado, y el unirse o someterse a una congregación viene a ser una muestra de obediencia que Dios manda al someterse a la autoridad de su iglesia. Y un concepto también importante, el número 2, ser miembro de una iglesia local es un creyente que ha sido reconocido oficial y públicamente como un verdadero cristiano, que es parte del cuerpo de Cristo, el cual se somete a la iglesia por la autoridad dada por el Señor para confirmar y supervisar a los salvados. Nuevamente, en lo particular, no me molestaría que esto esté vinculado al bautismo. Voy a tratar de elaborar bien mi idea para que no se entienda mal. Si es que nosotros tenemos el cuidado de cuando lo preparamos para el bautismo, también vaya fuertemente impulsado con la idea de, hermano, esto es lo que nosotros creemos de la membresía. Y así como lo hacemos miembro y lo reconocemos como miembro de la iglesia local, también quizás, si no veo que es realmente un verdadero creyente, obviamente no debería oficiar el bautismo. Entonces, por eso yo digo que no me molestaría si es que se hiciese de esa manera, pero con las prácticas que muchas veces se han visto dentro de la corporación, es bueno separarlo porque a veces no se hace con esa intención. Bien, pero estos son dos conceptos previos fundamentales. Y el objetivo de hoy es uno, no tres, es uno. Dice, definir lo que es ser un miembro de la iglesia local a raíz del compromiso manifestado por su pacto y promesa, llevado a cabo en la práctica por medio del sometimiento mutuo con la congregación que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Es largo, sí, pero expresa en una frase lo que nosotros queremos hacer con esta sesión. Definir a un miembro de Cristo que hace un compromiso en su pacto y que se lleva a la práctica tanto intencionalmente él y también la congregación con él en busca de la unidad del cuerpo de Cristo. Bien.
Esto es. Ahora, compromiso de la iglesia y del liderazgo. Nosotros tenemos que entender que en toda la Biblia siempre se habla de comunidad, de unión, de, cómo nosotros podemos entrelazar cada vez y estrechar cada vez nuestros lazos como personas que creen a la palabra de Dios. Y para el liderazgo de la iglesia local, de cualquier iglesia local, tiene un propósito bien específico, bien fijo, no es movible, no es opcional, sino que está delineado por la soberana voluntad del Señor. Y Efesios 4 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos, tú y yo sí hemos creído en el Evangelio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Obviamente, si perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio, también estamos animando a que tenga una vida más santa. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a edificar si estamos llevando una vida perdida? Entonces, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. O sea, el liderazgo capacita a los santos para que también pueda servir y edificar a otros creyentes. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa es la finalidad. Ese es el asunto. De hecho, aquí en Hechos 20:20 habla de que debemos, y Pablo recomendaba que debemos de pastorearnos mutuamente, ya sea como él lo hizo, tanto públicamente o por las casas, en el servicio público y también en el servicio privado. Pero ¿con qué finalidad? No con ir a tomar solamente una once a la casa del hermano o ser invitado a almorzar a la casa del hermano o de la hermana. No, para que pueda aprender de la palabra del Señor y podemos animarnos a servir y buscar juntos en ese servicio la unidad de la fe, con todos los que estamos y con todos los que puedan ser añadidos por el Señor que Él trae a su iglesia. Bien, entonces ese es el compromiso que tiene impuesto por el Señor para todo el directorio, para todo el liderazgo de la iglesia local, sean ancianos, diáconos, diaconisas, maestros de escuela, colaboradores en todos los aspectos, líderes de algún ministerio. Este es el punto. Tu servicio tiene que ir en dirección de edificar y ese es el compromiso también de la persona o del asistente, del miembro de la iglesia, de ser sometido a esto, someterse a esto para disponer su vida al servicio en la área que el Señor le traiga la convicción. Dice, los cristianos necesitamos vincularse con una iglesia local porque ellos necesitan líderes calificados y espirituales para equiparlos para el ministerio. No existe eso de un creyente solitario o prácticamente de un lobo solitario. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios reciba el inmenso privilegio y la necesidad de servir en el ministerio dentro de la iglesia. Es maravilloso entender cuando nosotros vemos el servicio como un acto de gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nadie merece el ministerio. Nadie, sino que es la gracia de Dios que te dispone el ministerio para que tú puedas servir en la iglesia. Y cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio. Hablamos de servicio. Sin embargo, cuando las personas eligen no vincularse con una iglesia, nunca serán equipadas. No van a ir, o sea, son pocos las personas, digamos, creyentes que tratan de mantenerse alejados del vínculo de la iglesia, del sometimiento a la iglesia en cuanto a la membresía, y que se vean siendo equipadas para servicio del ministerio. ¿Por qué es raro? Porque realmente lo que se ve en la escritura es que por medio del directorio, de otros hermanos, de todos los que ejercen algún liderazgo, se ven siendo capacitados para alcanzar esta madurez y animar a otros para que sirvan y preparar a otros para que sirvan. Bien, y ese es el plan de Dios, que todos como creyentes sirvamos dentro del contexto de lo que Él estableció como su novia, la iglesia. Bien, y vamos a hacer un alto aquí, vamos a ver otro texto bíblico. Timoteo, segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo, como dice ahí, 2, del 1 al 2. No sé si alguien la encontró, si quiere darle lectura, por favor.
¿No? ¿Nadie? Amén. Ya. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esa versión es lenguaje Nueva actual, traducción viviente. nueva traducción viviente. Bien. Sí, entonces ahí se ve directamente la labor que Timoteo debía de hacer. Como un anciano principal dentro de su iglesia, de la iglesia de Éfeso, tenía que formar a otros y encargar a otros que vea que son hombres fieles para que sean idóneos, aptos para enseñar. Y también tenemos en este mismo libro, el capítulo 4, del 1 al 2. Nuevamente los dos primeros versículos. No sé si alguien quisiera leerlos. Amén. Ya. Amén, Ana María. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo hace un juramento solemne, solemnemente delante de Dios, como un juramento cuando se hacen en tribunales, en algún ordenamiento. Así Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cuál era su labor? De enseñar, que predique la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, para convencer, para corregir, para animar con toda paciencia y toda enseñanza, toda doctrina. Entonces, claro, los ancianos tienen que tener esta labor. Todo aquel que tenga el don de enseñanza y se vea reconocido en la iglesia local, se tiene que llevar a cabo esto en diferentes instancias. Vemos el culto dominical que tiene el formato de la exposición bíblica, que es una predicación, un sermón, pero también hay otras enseñanzas que son como clases, algo más conversado como esto, o algo más conversado, más distinguido de forma más particular, ya sea una consejería bíblica o algún discipulado bíblico directamente o estrechamente con algún hermano específico. Entonces, eso es el asunto, esa es la labor que se debe de cumplir. Y nuevamente repito, eh, la persona que se está sometiendo a la congregación, que es parte de la congregación, que es miembro de la congregación, debe de aceptar este establecimiento, esta estructura que el Señor ha dado en cuanto a la iglesia. Bien, ahora no solamente es eso, y esto lo voy a leer para finalizar, y la próxima semana estaríamos ya leyendo el pacto y promesa, porque es necesario leerlo, porque son cerca de 5 y 4 párrafos más o menos, y que dice cosas muy, muy interesantes. Bien. El acto de obediencia más fácil para un cristiano es congregarse con la iglesia para la adoración el domingo. Solo requiere que te levantes, te vistas y llegues. Sin embargo, sorprendentemente, muchos cristianos de hoy no harán lo más fácil. Obviamente el hermano, York, está tomando una generalidad, no está pasando por alto muchas cosas que vemos o diferentes realidades. A veces enfermedades, a veces problemas urgentes y cosas por el estilo. Pero cuando el creyente abiertamente pudiendo llegar y no lo hace, está pasando por alto el sometimiento que debe tener a la congregación. De hecho, es el esfuerzo que nosotros hacemos para poder llegar a la hora. Hemos pactado una hora y que debemos de someternos a eso porque es el tiempo que nosotros vamos a disponer para adorar públicamente. Cuando digo adorar, no me limito al tiempo de alabanza, porque adoración es todo lo que nosotros hacemos en rendición al Señor, en servicio al Señor, que le busca dar gloria al Señor. La adoración tiene la idea de servicio, honor y también una confesión pública de alabanzas. Y acá, ¿por qué es tan fuerte esto? Porque cómo vamos a tener esta idea de Hebreos 3:13, que es exhortaos cada uno, cada día, exhortaos los unos a los otros cada día, para que no nos desviemos de la verdad del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos estamos viendo al menos un día a la semana? Imposible, posible. Bien.
¿Alguien tiene algún comentario final? ¿O algún comentario de acuerdo a todo lo que se ha visto? Perdón, no lo veo, ahora sí. ¿No? Bien. Entonces, eh, todo esto es lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Para qué nos puede servir? Como creyentes. ¿Nos puede servir para algo? ¿Creen que puede haber algo práctico acá? Claro que nos sirve harto, porque como tú bien lo dijiste, somos una familia. Las familias no están disgregadas, están unidas. Para mí me sirve. Yo, a pesar que soy una de las más viejitas en la iglesia, esto igual me sirve para recordar, para darme cuenta que a veces cometemos errores igual por ignorancia, pero yo creo que sí, por supuesto que nos sirve saber por qué debemos ser miembros y cuál es nuestra labor y nuestra responsabilidad. Porque así también a la vez, como dices tú, lo podemos enseñar a otras personas que vayan llegando nuevas a la iglesia. Sí. Eso. Bien. Yo creo que es algo que debemos de intencionar muchas veces con los nuevos asistentes y decirle cuál es tu intención con nuestra iglesia, con nuestra familia. ¿Quieres estar aquí eternamente como asistente o quieres ir más allá? Nosotros queremos que vengas más acá, pero bueno, no te podemos obligar, es una obra del Señor que puede hacer en ti, pero si no vas a vincularte más allá, tienes que pensar en que el Señor te está mandando a tener un lazo estrecho, porque la membresía es importante, es algo que no es opcional. Pato. Sí, muchas gracias, Walter, por todo. Creo que es súper importante estar aprendiendo un poco más sobre este tema de la membresía. Y yo me quedo con algo que antes se dijo, el tema de la obediencia. La obediencia, el hacerse miembro implicaba un acto de obediencia, de sometimiento a la autoridad de la iglesia. Y creo que eso es súper importante porque a la hora de hacerse miembro, por lo menos en nuestra realidad, muchas veces se desconoce. O sea, yo cuando me hice miembro desconocía cuáles eran mis deberes, qué significaba ser miembro, qué tenía que hacer. Y creo que cuando uno lo plantea desde esta forma, ordenadamente y estableciendo este principio tan simple, pero a la vez tan importante que es la obediencia a la iglesia, nos permite ejecutar una membresía de forma más ordenada y saber que aquellos que a lo mejor van a estar en la cabeza, como llámese directorio, es súper importante porque finalmente esa obediencia a la iglesia se va a traducir en lo que diga el directorio muchas veces. Entonces, eso me imagino que lo vamos a ver después, un poco más adelante, hace aún más importante que nosotros escojamos bien quiénes van a ser los líderes de nuestra iglesia. Porque obviamente no porque porque este hermano me cae mal, no le voy a hacer caso, no porque yo soy miembro y ya decidí libremente ser miembro, por lo tanto me voy a someter a la autoridad de la iglesia. Y sea lo que sea, obviamente siempre guardando el tema del tema bíblico, pero si los miembros están diciendo algo, si hay que, por ejemplo, un ejemplo tan práctico como ir a hacer aseo, los miembros de la iglesia debiesen estar ahí porque libremente decidieron someterse a la autoridad y en obediencia a lo que dice la iglesia. Entonces, si la iglesia pacta algo tan simple como una jornada de aseo, los miembros tenemos que acatar. Entonces, creo que esas cosas como tan básicas y otras muchas que podríamos empezar a discutir, creo que son importantísimas que las tengamos claras. Bueno, aquí la mayoría ya es miembro, así que ya cooperaron, pero igual es importante que podamos ir ordenando estos términos para que de cara al futuro, como lo que se hablaba antes, por ejemplo, el tema de qué vamos a hacer con los nuevos miembros de cara al futuro, que es súper importante,
que ya la autoridad en ese sentido no recaiga sobre el directorio, sino que el pleno de la membresía tome la autoridad que la Biblia le está dando a la membresía. Entonces, y así ver quiénes van a tener el privilegio, porque un privilegio el poder estar siendo parte de este grupo que el Señor está permitiendo, obviamente, ser parte y que podamos estar todos en un mismo sentir, en un mismo camino, en una misma vía, edificándonos mutuamente, y que así estemos instando a que a todos los hermanos nuevos que lleguen, que no estén bautizados, que se bauticen, que entiendan la membresía, que se puedan hacer miembros, y así empezar a que la iglesia tome un rumbo que sea el rumbo adecuado. No digo que no estemos en el rumbo adecuado, pero sí tome un rumbo apropiado en cuanto a temas como este, que es el tema de la membresía, que es uno de los temas que yo creo que es lo más relevante que podemos encontrar en la iglesia después de, obviamente, la salvación y todo eso. Pero creo que es importante que esto se exprese de forma ordenada como tú lo has hecho, y te agradezco por la dedicación y el tiempo que estás dándole a este tema de la membresía. Eso. Sí, muchas gracias. Sí, Pato, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, finalmente, en lo que nos centramos siempre es en el Evangelio, porque el Evangelio nos testifica finalmente quién es un verdadero creyente. Nosotros, ese es el criterio que tenemos. Ese es el criterio que nosotros deberíamos de considerar siempre. Y obviamente, o sea, cuando nosotros tratamos de dirigir a los hermanos, no es por una ocurrencia, eh, no sé, una muy personal o un criterio humano, sino que de acuerdo a lo que la Escritura dice, esa es nuestra finalidad, capacitar a otros para que puedan servir a otros, y así sucesivamente, crecer y multiplicarnos, porque la idea es que podamos avanzar en número de miembros, pero no para que vean, ah, que la iglesia, qué bonita, qué grande, uy, ¿cuántos miembros tiene? No, 200 miembros, ah, ya, súper bien, y nos encerramos entre nosotros, no, la idea es poder crecer, si llegamos a 200, amén, para poder enviar, incluso menos, incluso menos, si tenemos la posibilidad de capacitar hermanos que puedan ir al campo misionero, ya sea intercultural o en nuestra nación, para abrir una obra, gloria al Señor, y por eso es importante. Hermana Marcia, hermano Pedro. Bueno, personalmente es de bendición, y creo que es también como la iglesia ha ido madurando, porque si bien es cierto, nosotros llevamos 9 años, es como pasar de una fase a otra, y ir alineándonos bíblicamente es un gozo, yo creo que para todos, porque muchas veces queremos dar pasos, pero no hay un orden, pues lo que muchas veces no, es que esto se hacía, esto era costumbre, pero ahora se está alineando bíblicamente, y lo mejor que en este caso tú lo estás preparando y lo estás entregando. Entonces yo creo que son las bases para las generaciones que van a venir de miembros en Santa Elena, y va a haber un cierto orden, una cierta responsabilidad, y no es porque lo dice el pastor, es porque está escrito. Entonces no se puede refutar. No pueden quedar dudas, porque es la palabra de Dios ordenando lo que es la iglesia local. Entonces yo creo que es parte del crecimiento que ha tenido también Santa Elena, la parte espiritual, y qué mejor que sea a través de la palabra. Así que eso igual es de bendición. Y también dejar muchas cosas, porque como que tenemos arraigado cosas, pero que si lo llevamos hacia la palabra no era así. Entonces también es bueno ir también dejando esas cosas de lado y tomando lo que Dios dice en su palabra, como iglesia, para ir creciendo sanos. Sí. Que no solamente nos alimentemos de lo bueno, pero tiene que ser de proteína, de vitamina, que la iglesia vaya creciendo y vaya creciendo sanita, que seamos una iglesia sana. Bien, bendición. Todos tenemos muchas cosas que aprender, todos, y todos tenemos que avanzar en eso. Y es importante porque teniendo esa visión, creo que vamos a reconocer que siempre hay verdades que tenemos que seguir descubriendo en la Escritura, no modificar grandes doctrinas, sino que hay cosas prácticas, cosas muy prácticas que debemos de
de cuidar en el sentido de cómo nosotros estamos haciendo crecer a la iglesia en cuanto a su doctrina, su enseñanza y su práctica. Bien, creo que alguien más había levantado la mano. ¿No? Amén. No, quería, bueno, recordar un mandamiento que el Señor nos dejó en Juan 13, 34, 35, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Creo que la membresía en sí, si podemos ver muchas cosas prácticas, muchas cosas dentro del marco legal de lo que corresponde a una membresía, yo creo que el fin principal es el amor. Y que logremos amarnos los unos a los otros, que consigamos de forma voluntaria y intencional, que realicemos también actividades en nuestra iglesia, tanto con los postulantes a membresía, y nosotros como miembros, para que nos vayamos conociendo, para que nos empecemos a amar. Sí. Porque reconozco un punto que dijo usted, hermano Walter, el tema de que si bien hoy día existe la necesidad de muchos hermanos de salir y vivir fuera de Santiago, y que no pongo en duda eso, que también fuese un dolor el poder dejar la iglesia local, el dejar a sus hermanos, el que sea una tristeza en la cual el Señor mismo nos levante, y podamos experimentar eso, porque eso es lo que veíamos en la iglesia antigua, cómo dieron vuelta al mundo, porque el mundo veía cómo se amaban, que se amaban porque entendían, porque hay una verdad que es absoluta en la Escritura, de que tenemos una unión que es mucho más allá y mucho más importante que la sanguínea que tenemos con nuestras propias familias no creyentes. Sí. Que es una unión espiritual con Cristo, un sacrificio perfecto, maravilloso que hizo nuestro Señor, y que el día de mañana vamos a gozar todos juntos en la eternidad con Él. Entonces eso se debe ver manifestado hoy día en nuestra iglesia, para que como membresía nos amemos de una forma extraordinaria. Así que no, colocar eso nomás, un aporte, y maravilloso que se estén haciendo estos estudios. Gracias, hermano Walter, por su preparación, que el Señor lo siga bendiciendo y dando esa tremenda gracia que el Señor le está dando. Amén, muchas gracias. Sí, esto ha sido un acuerdo entre todo el directorio por tener la claridad de poder dirigir lo más sano a la iglesia. Y sí, una vez escuché a un pastor hablando de eso, del amor entre los hermanos. Decía, si no lo amas acá, imagínate en la eternidad, si lo vayas a estar viendo por siempre. Entonces, tenemos que amar a los hermanos, porque en realidad es el sello de nosotros. Y creo que tenemos un gran desafío, porque en el inicio de la iglesia primitiva, estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común. Ahora nosotros tenemos todas nuestras propias casas. Entonces, ¿cómo hacemos visible el amor entre nosotros al mundo? Bueno, que el Señor nos ayude en todo y nos guíe a esas obras de misericordia. Bien, voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.